Gaara en un mundo mágico. Por Diek Fanfics. Capítulo 28. Pettigrew. Por favor, venga por aquí, el ministro lo está esperando. El secretario condujo al estimado grupo hacia la sala de reuniones del ministerio, sabiendo muy bien que Cornelius todavía estaba sentado en su oficina para poder mantenerlos a todos esperando al menos 5 minutos para establecer quién era el más importante. El grupo grande y estimable incluía a Albus Dumbledore, Minerva McGonagall y Filius Flitwick de Hogwarts, todos los cuales habían enseñado a la mayoría de los magos y brujas de Gran Bretaña desde mediados de la década de 1950. El propio secretario había sido miembro de la casa del profesor Flitwick y luchaba ahora por no mostrar una cantidad inapropiada de respeto hacia alguien que no era su jefe. El ministro había enfatizado que si bien pudieron haber sido sus maestros alguna vez, ahora eran solo ciudadanos privados y él era un empleado del ministerio. No se molestó en tratar de corregir a su jefe, que Dumbledore no era un ciudadano privado, sino el jefe brujo del Wizengamot y el supremo Mugwump. Había visto al menos 2 secretarios y otro trabajador del ministerio perder sus trabajos por corregir al ministro en los 4 años que había trabajado para el hombre. Él ya era el más antiguo entre el equipo de secretarías del hombre. Luego, detrás de los profesores, llegó Lucius Malfoy, caminando a propósito alejándose de los demás. Su bastón golpeaba el suelo de forma hipnótica, pero los pensamientos del administrador de 24 años se apartaron rápidamente del aristocrático rubio cuando recordó al otro hombre caminando por el pasillo, Enric Morvidus. Por mucho que fuera un hombre adulto, todavía le tenía miedo a Morvidus. Honestamente, tenía muy poca idea de lo que el hombre hizo por el ministro, solo que tenía acceso ilimitado a él y todos sabían que no lo traicionaba a la ligera. Los más chismosos del personal del ministerio hablaban en voz baja de personas amenazadas o desaparecidas. No creía todo eso, pero el hombre demacrado e insectoide todavía lo aterrorizaba. Detrás de ellos venían los otros 4 empleados del ministerio. Marcus Barnett, jefe del Departamento de Castigos Mágicos y Sentencias. Derek Sutherland, el principal luchador de dementores de Hogwarts. Rufus Scrimgeour, jefe de Aurores. Y Amelia Bones, jefa del Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica. Un grupo tan distinguido, fingiendo civilidad. Scrimgeour y Bones se llevaban bastante bien, pero a nadie le gustaba Barnett ya que su trabajo era esencialmente el manejo de los dementores y Azkaban, un trabajo que ningún hombre virtuoso consideraría emprender. Y Barnett era muy adecuado para su puesto de mala reputación, por lo que cualquiera podía ver. Luego estaba el domador de dementores que parecía listo para quedarse dormido si permanecía quieto por un periodo de tiempo prolongado. Si se necesitaba algún informe sobre el estado de la seguridad de Hogwarts o la presencia de dementores en la escuela, era el estado de abyecto agotamiento en el que se encontraba el jefe de los domadores de dementores. El grupo caminó sin decir una palabra a la sala de reuniones en la que pocos vivos habían estado antes. Un ministro de magia en el siglo XVII, cuyo nombre el humilde secretario no podía recordar, había encargado esta sala de reuniones en las entrañas más bajas del ministerio como su oficina en ese momento. Había sido un terrible paranoico y había ordenado que se promulgaran una serie de protecciones poderosas a su alrededor para evitar que lo mataran cuando se violara el ministerio. Nunca ocurrió tal ruptura y después de que 2 ministros más fueron aislados en la oficina oscura, eligieron trasladar su espacio de trabajo al ministerio propiamente dicho, y la antigua oficina se convirtió en la sala de reuniones para reuniones encubiertas o importantes. Nadie estaba seguro de por qué el ministro había ordenado que la reunión se celebrara en un lugar tan seguro, remoto y poco utilizado. La mayoría de los que sabían al respecto pensaron que era una muestra superficial de la gravedad de la situación. En otras palabras, a Cornelius no le importaba si ayudaba o no a arreglar la situación mientras se viera que estaba actuando. Eso fue lo que entendió el secretario, al menos. Los llevó a todos a la habitación y luego se quedó fuera de la habitación hasta que llegara Fudge para poder sellar las puertas. La sala de reuniones del ministerio fue construida para resistir ataques, pero ahora era simplemente el lugar menos perturbado del país. Al escuchar pasos apresurados detrás de ellos, se dio la vuelta y vio a un miembro del ministerio corriendo hacia el grupo.
Gerald Boyle corrió tan rápido como su voluminoso cuerpo se lo permitió hasta que estuvo al lado de Malfoy. Después de una o dos palabras susurradas entre ellos, Lucius dejó de caminar para dirigirse al hombre correctamente, aunque con los ojos en blanco bastante llamativo. Nadie escuchó lo que se decía, pero Boyle siguió mirando hacia la sala de reuniones y luego comenzó a señalarla, todo mientras Lucius se burlaba y sacudía la cabeza, respondiendo con el mismo tono aburrido e inaudible. En menos de 2 minutos, Lucius dio media vuelta y se alejó, ignorando con desdén la mirada de sorpresa de Boyle por su despido. Lucius no se molestó en mirar hacia atrás y entró directamente en la habitación. Gerald se quedó estupefacto por un momento antes de darse la vuelta y marcharse por donde vino. Todos los invitados tomaron sus asientos asignados y se acomodaron para la espera predecible de Fudge, quien se había ganado la reputación de hacer esperar a la gente sin razón aparente. No creo haber visto esta habitación desde mayo del 45. Parece haber sido decorada. Dumbledore reflexionó, acomodándose en su asiento por el largo tiempo. Maravilloso. Lucius dijo arrastrando las palabras, anticipando cualquier número de chismes inútiles sobre la próxima reunión. Para ser un hombre impuntual, Cornelius fue bastante preciso en lo que iba a llegar tarde. Apareció no más de 20 segundos después de la marca de 5 minutos, entrando en la habitación. Lamento mucho haberlos hecho esperar a todos. Tiempos ocupados, como estoy seguro de que pueden entender. Nadie se molestó en responder, lo que le quitó un poco de aire a sus engreídas velas. Ahora, comencemos. Lo que siguió fue el comienzo de la reunión más larga de la que Albus Dumbledore pudiera recordar haber sido parte. Se había sentado en los consejos de guerra que duraron días, pero las 16 horas que estuvieron sentados tomando asistencia, anotando a las personas que no pudieron asistir, discutiendo puntos de discusión, organizando subgrupos, explicando la disposición de los asientos, era como si alguien hubiera ideado una variante de Cruciatus que simulaba los extremos más extremos del tedio, sin posibilidad de desahogo ya que la habitación estaba sellada contra interrupciones. A la 6ª hora, la mayoría deseaba que otra revuelta de los goblins sitiara e intentara derribar las puertas. Peter Pettigrew sabía que Remus tenía el mapa, lo que había hecho que su presencia en el castillo fuera una gran responsabilidad en los últimos meses. Las únicas veces que había podido colarse y ponerse al día con las últimas noticias mágicas había sido en luna llena cuando sabía con certeza que Remus no estaría en el castillo mirando el mapa. Afortunadamente, la parte de él que podría haberse sentido culpable por explotar la condición de su viejo amigo de esta manera había muerto hace mucho tiempo. Tenía que dejar espacio para las áreas más grandes de autodesprecio en su cerebro. Dicho esto, también se había colado en la escuela durante el día varias veces cuando sabía que Lupin estaba enseñando y, por lo tanto, era poco probable que pudiera consultar el mapa. Era peligroso, pero había pasado 12 años como un roedor para estar al tanto de los asuntos actuales de su cultura nativa y estar listo para el regreso de su señor. Fue esta atención a su entorno lo que arrojó un resultado interesante. La reunión entre el personal más importante de Hogwarts y varios funcionarios del ministerio en la noche de luna llena, el último evento lunar de este tipo antes de que todos los estudiantes se fueran de vacaciones. Si pudiera regresar a la madriguera con el Weasley masculino más joven, de alguna manera podría orquestar el despido de Lupin de la escuela y estaría a salvo el próximo año. El ministerio, sin duda, se habría ocupado de ese niño Gaara para entonces, y Sirius estaba en un tiempo prestado como estaba. Sospechaba que una vez que los niños se hubieran ido, dejarían que los dementores invadieran toda el área, e incluso un animago no estaría a salvo con tantos espectros a su alrededor, así que mientras Sirius estaba condenado, Peter tenía que escapar. Habría sido simple, pero hubo un lapso de 4 días entre la luna llena y el regreso de los estudiantes a sus hogares, por lo que se vería obligado a hacer otro mal a su pasado y a sus amigos. Tendría que destruir el mapa de los merodeadores en el que los 4 habían pasado incontables semanas y meses trabajando juntos. Su intento de entrar en el castillo de forma encubierta esa noche no salió según lo planeado ya que, de todas las personas, Ron Weasley lo había visto como un búho cazando animales pequeños y lo había levantado con un grito de celebración.
Si bien ciertamente no era un animal real, y estaba usando a la familia Weasley como tapadera, Peter no pudo evitar sentir calidez por la felicidad que su recuperación le había brindado al niño. Si bien sabía que nunca estaría en ningún tipo de posición para exigir tal cosa, si el Señor Oscuro alguna vez le presentara la opción de matar a la familia traidora de sangre o perdonarlos, casi con seguridad los perdonaría. A menos que fuera una prueba, en cuyo caso no tendría más remedio que matarlos a todos. Pero aún así, el pensamiento estaba allí, no planificado, pero no el fin del mundo. Esperaría hasta que Ronald lo llevara arriba, y luego se escabulliría de nuevo y estaría mucho más cerca del salón de clases de Dada y las habitaciones de Lupin. Lo que había subestimado era la nueva determinación de Ron de prestar atención a las cartas escritas enérgicamente por su madre y mantener un mejor control de su mascota. Cuando llegaron al piso correcto, había intentado arrastrarse fuera del bolsillo de Ron y había sido tomado de la mano desde ese punto y ninguna cantidad de retorcerse lo había liberado. Habría mordido al niño, pero eso probablemente lo habría puesto directamente en su jaula. Lo llevaron a los dormitorios de Gryffindor para encontrarse nuevamente con la chica de los libros, seguido de otra casi pelea entre Ron y ella por la persecución de ese malvado mediocre Weasley. Parecía que iba a poder escabullirse pronto ya que estos dos no podían pasar más de una hora sin pelear cuando estaban solos, pero luego llegó el hijo de James y los calmó a ambos. Y luego escuchó el bocado de información más valioso o más agradable que había obtenido en la última década. Había una profecía que aseguraba el regreso inminente del Señor Oscuro, y tuvo la impresión de que él era el que iba a hacerlo. Esta noche, escaparía de esta gente e iría a buscar al Señor Oscuro. Luego comenzaron a hablar sobre una especie de animal pequeño y él se perdió en la conversación. Sirius debe haber encontrado de alguna manera una manera de entrenar a un animal para hacer su voluntad. Era lo suficientemente absurdo para ser el plan de Sirius. Como el tiempo, no podía sacar a relucir esos recuerdos. No estaba muy contento cuando lo llevaron de regreso al fondo del castillo. Lupin se transformaría pronto y tendría que empezar a mudarse allí si quería llegar poco después de que Remus se fuera. Necesitaba colarse cuando el hombre se fuera, de lo contrario la oficina estaría protegida contra la intrusión incluso del animal más pequeño. En cambio, lo estaban llevando a donde el hijo de James había visto una ardilla gigante el mes pasado. Lo que siguió para la rata fue una serie nauseabunda de empujones y vueltas mientras Ron la arrojaba al bolsillo mientras el niño y su amigo perseguían al animal que habían localizado correctamente. Luego corrieron afuera. Esto fue ridículo. Estaba así de cerca de masticar su camino hacia la libertad y esperaba poder llegar hasta la habitación de Remus antes de que el hombre se fuera por la noche. Y luego, cuando Ron y él pasaban corriendo junto al árbol familiar que nunca antes había tenido que evitar personalmente, vio a Canuto. Lamentablemente, solo vio al perro negro gigante cuando estaba a mitad de un salto hacia el jengibre que lo llevaba. Se apresuró a salir del bolsillo, pero la caída de Ron lo envió al fondo del bolsillo y luego quedó atrapado bajo el peso del niño, ya que ambos fueron arrastrados bajo el sauce y la perdición segura de Peter. Podía oír los gruñidos de Padfoot mientras tiraba de Ron por el brazo. Después de que se metieron debajo del árbol, sintió que Ron se caía un poco y lo escuchó gritar con sangre al romperse la pierna o el tobillo. De alguna manera, mientras los arrastraban más y más por el túnel oscuro hacia la cabaña, Peter pensó que tal vez no llegaría a destruir el mapa esta noche. La escasez de personal en la escuela causada por el último proyecto vanidoso de Fudge había significado que Remus se retrasara severamente esa noche. Por lo general, intentaba salir del castillo y adentrarse en el bosque al menos 2 horas antes de su cambio solo para estar seguro. Con la nubosidad y la salida y la caída de la luna cambiando cada mes, normalmente nunca se arriesgaría a volverse temprano y exponer a los niños o a sus colegas a cualquier tipo de riesgo. Lamentablemente, con 2 jefes de casa fuera, así como el director, le tocó a Lupin no solo asistir a la cena esa noche, sino también ir de patrulla a pesar de que Dumbledore siempre se había asegurado de que los horarios no llamaran a Remus antes de la luna llena. Pero, con el peligro de Sirius Black tan inminente como siempre, se necesitaban todos los maestros para patrullar.
Cuando regresó a sus aposentos, ya estaba sin aliento por el cambio inminente y por haber recorrido el último tramo de la ruta de patrulla asignada. Corrió a través de su oficina hacia la habitación trasera donde vivía y sacó el vial de Wolfsbane Potion que Snape le había dado con una sonrisa el día anterior. La última poción gratis que recibiría Remus. Dejó el frasco por un momento y revisó el mapa como lo hacía últimamente cada vez que tenía un momento libre. No tenía un momento libre en este momento, fíjate, pero Pettigrew había estado en su mente casi constantemente en las últimas semanas del trimestre. Pettigrew y Gara, de quien todavía estaba esperando que el profesor Dumbledore le respondiera. Abriendo el mapa, examinó cada página que representaba cada piso. Una cosa que notó muy rápidamente fue que una de las pocas personas que sabría buscar en la Torre Gryffindor había desaparecido junto con sus dos mejores amigos. Trabajando hacia abajo, encontró algunos nombres muy familiares al salir del castillo. Por alguna razón, y no podía empezar a adivinar las circunstancias, Harry, Ron y Hermione estaban persiguiendo a Gara, y Draco también los estaba siguiendo a todos. Habían salido corriendo del castillo y se dirigían hacia el borde mismo del mapa, que afortunadamente había sido dibujado para incluir al sauce boxeador. Fue esta inclusión la que le permitió espiar la parte más preocupante de todo esto. Con el nombre de Ron vino el de Peter Pettigrew, y luego apareció Sirius Black. Si había algún grupo de 7 personas con las que no quería encontrarse inesperadamente, eran esos 7. Claro, estaba contento de que Sirius se acercara a la rata, pero cuando vio que las huellas se movían increíblemente rápido hacia Ronald, supo que Padfoot era el que estaba a cargo y que podría causar más problemas de los que resolvía, como un perro. No lo pensó 2 veces, soltó el mapa y salió corriendo tras ellos. Lo último que había visto, Ron estaba debajo del árbol y se dirigía a la cabaña, y Harry y Hermione acababan de comenzar hacia el sauce. Gara y Draco habían desaparecido en el bosque para que él no tuviera que lidiar con ellos también, al menos. Su mente estaba tan ocupada pensando en cómo iba a lidiar con esto que ni siquiera consideró la poción que había dejado a un lado, ni el mapa que no había podido desactivar en su escritorio personal. Su mente estaba firmemente puesta en una tarea. Encontrar a Cola Gusano que se escondía de alguien que quería matarlo, proteger a un Potter que estaba en riesgo por la locura de Sirius, evitar que Sirius hiciera algo estúpido. Todo antes de que su pequeño problema peludo estuviera sobre él. Era su 5º año de nuevo, cuando salió y vio que el Willow estaba en plena forma, se arriesgó a mirar hacia el cielo y vio que las nubes aún estaban espesas, por lo que la salida tardía de la luna tardaría aún más en afectarlo. Él podría estar bien. Harry y Hermione habían visto a su amigo cercano cuando el gran perro negro lo abordaba, conmocionado y quieto. Fue solo cuando el pelirrojo estaba siendo arrastrado a un túnel debajo del árbol más hostil de Gran Bretaña y escucharon su grito agonizante que pensaron en perseguirlo. Después de correr hacia el túnel, recordar bajo qué árbol estaban parados y lograr escapar de ese árbol sin huesos rotos, rápidamente tropezaron por el túnel detrás de Ron y el perro. Sus varitas iluminaron el camino, pero no tenían ni idea de a dónde iban ni cuánto tiempo les tomaría, y no querían tropezarse con el peligro inesperadamente, así que fueron más despacio de lo que les hubiera gustado. Harry quería apresurarse, pero afortunadamente Hermione estaba frente a él y había insistido en tener la debida precaución. Por supuesto, eso no significaba que ella no quisiera apresurarse también, pero la lógica no la abandonó como a otros Gryffindors. Por ejemplo, a diferencia de Harry, se dio cuenta de que la distancia que habían recorrido ya los habría sacado de Hogwarts, y el túnel se había curvado hacia abajo y luego hacia arriba, por lo que probablemente pronto saldrían a la superficie. Lamentablemente, con sus otros compromisos, nunca había encontrado el tiempo para estudiar la geografía local tanto como le gustaría, por lo que no tenía idea de dónde iban a terminar. Vieron una luz natural muy tenue que se filtraba a través del techo a 20 metros de distancia, así que apagaron las luces de sus varitas y avanzaron de puntillas. Harry empujó hacia adelante y comenzó a levantar la trampilla a través de la cual brillaba una luz extremadamente tenue. Arriba, fuera del túnel, estaban en una casa de madera abandonada que ninguno reconoció a primera vista.
Estaba podrido y húmedo, y la única luz parecía ser la luz de las estrellas que se filtraba por las ventanas que, inexplicablemente, todavía tenían vidrios en los marcos. Ahora, con un poco de luz ambiental, la pareja podía ver las manchas de sangre en el piso donde su amigo había sido arrastrado por el gran perro ensangrentado. Ninguno de los dos creía que era el Green con el que Ronald lo había comparado, pero tenían sus varitas listas de todos modos. Incluso los perros salvajes no mágicos eran increíblemente peligrosos, como lo demuestra su amigo ausente y sangrante. Después de un par de segundos, no necesitaban la sangre para saber dónde estaba Ron, ya que podían escuchar sus gemidos en el piso de arriba. Subieron las crujientes escaleras, agradecidos por la cacofonía de sonidos de la casa que ahogaba sus movimientos. Algo sobre el lugar estaba molestando en el fondo de la mente de Hermione. Fue solo cuando estaban en el rellano y podían escuchar claramente los maullidos de Ron que ella reunió las dos piezas de información. El sonido de los gritos de Ron y la casa, que sería mejor descrita como una choza. Estaba a punto de susurrarle esta información al oído de Harry, pero él se movía con determinación hacia donde estaba su mejor amigo. En lo que podría haber sido el dormitorio principal estaba sentado Ron, agarrando su brazo y con una pierna estirada porque no podía moverla. Ron no tenía la mirada de alivio en su rostro que esperaban cuando vinieron a rescatarlo. En cambio, gimió y dijo: «Es una trampa». Harry se dio la vuelta de inmediato y Sirius Black estaba parado allí en todo su esplendor, que era más figurativo que literal, ya que parecía un vagabundo hambriento, vestido con harapos, lucía una barba sucia y tenía lo que muchos describirían en las semanas y meses por venir como los ojos locos. Harry y Hermione retrocedieron hacia la habitación, contra la pared contra la que aún estaba Ron. «¿Dónde está el perro?», preguntó Harry, sin saber qué más podía pedir en esa situación. Había pasado tanto tiempo pensando en lo que haría cuando se enfrentara a Sirius Black, pero ahora estaba sucediendo y estaba estupefacto. «Es un animago. Te dije que lo era», Ron dijo acusadoramente, y Hermione se atrevió a mirarlo, sintiéndose un poco acobardada. No se equivocaba tan a menudo, pero podía admitirlo cuando sucedía. «Debe haber usado ese animal para sacarte del castillo, Harry». Hermione susurró. «No te atraje aquí esta noche», Sirius dijo con voz áspera. «Aún así, cuando la fortuna brilla sobre ti, es de mala educación ignorarla». Él sonrió y tuvieron que soportar la vista de los dientes 12 años después de que un cepillo de dientes los hubiera visto por última vez. «No te lo vas a llevar», Hermione gritó, tratando de colocarse entre Harry y Black, mientras Harry hacía lo mismo con ella. El efecto final fue el de dos adolescentes cayendo uno sobre el otro sin romper el contacto visual con su presa. «Me temo que no hay escapatoria de esto». «Esto se ha retrasado mucho», dijo Sirius mientras daba un paso adelante. Draco observó a Gaara mientras intentaba dibujar algo en la tierra con un palo, pero con la falta de luz y las mediocres habilidades artísticas de Gaara, era una causa perdida. Fue unos minutos después de haber visto desaparecer al trío dorado en el suelo que Gaara había comenzado a intentar comunicarse con su compañero de cuarto sin resultado. Al principio, la pequeña criatura esponjosa había intentado gruñir y hacer ruidos extraños, pero eso claramente no iba a funcionar, así que intentó dibujar algo en el suelo que podría haber sido una nube, o posiblemente una imagen del castillo. Después de un minuto más de esto, causando que el pequeño y posiblemente adorable Gaara perdiera la paciencia y comenzara a ponerse nervioso, Draco simplemente dijo: «¿Por qué no lo escribes?». Gaara lo miró fijamente durante unos segundos. Obviamente no había pensado en eso en su pánico. Este cuerpo hizo estragos en su buen sentido. Empezó a escribir: «Ve y trae mi ropa y mi calabaza. Los necesitaré en cuanto salga el sol». «¿Cómo se supone que debo llevar tu calabaza? Tiene que pesar al menos 300 kilos». Gaara volvió a mirar por un momento antes de escribir una palabra: «magia». Incluso incluyó el punto final. Draco no quería ir cuando obviamente había problemas en marcha. Cada vez que esos tres Gryffindors estaban fuera de casa por la noche, generalmente resultaba en un nuevo maestro Dada y algunos rumores espectaculares se extendían por la escuela.
Además, Gaara claramente necesitaba ayuda tal como estaba y Draco detestaba dejarlo así. Oh, Dios, se estaba convirtiendo en un Flepuff. No es de extrañar que sus padres advirtieran contra las amistades. Aquí estaba como voluntario para ayudar desinteresadamente a alguien mientras arriesgaba su propia salud, maldita sea. Draco echó a correr a su modesta velocidad de regreso colina arriba hacia el castillo, con la esperanza de que no lo vieran como uno de los maestros que patrullaban. Tenía la impresión de que Gaara tenía una razón para no querer que los profesores se involucraran, aunque no podía imaginar cuál podría ser. Aún así, hubiera sido interesante si el profesor Snape lo hubiera encontrado y lo hubiera detenido para preguntarle qué estaba pasando. El resumen de lo que había visto habría causado que el hombre pálido mostrara todo tipo de emociones interesantes y divertidas. Gaara observó a Draco subir la colina todo el tiempo que pudo antes de sentirse avergonzado por el espectáculo del niño que luchaba por subir la pendiente. La educación física necesitaba ser una prioridad más alta en este mundo. No más de 60 segundos después de que Draco, visiblemente resollando desde la distancia, hubiera entrado por la puerta, Lupin de todas las personas salió corriendo y se dirigió directamente hacia el sauce boxeador. Gaara no sabía cómo Remus se había enterado de todo esto, pero estaba contento de que hubiera alguien con quien pudiera contar con más sentido común que Sirius. Más sentido, pero no mucho. ¿Por qué el hombre estaba corriendo allí cuando la luna estaría saliendo completamente en cualquier momento? Ahora era un misterio. Gaara intentó correr hacia el sauce para desviar a Remus y llevarlo a salvo, pero el hombre ya había desaparecido bajo las raíces cuando estaba a mitad de camino. Gaara suspiró y trotó de regreso a su cubierta para esperar. Si Lupin hubiera tomado su poción, podría ser lo suficientemente dócil para ser retenido o para irse después de transformarse, pero si no lo hubiera hecho, probablemente intentaría matar a los 3 niños y también a su mejor amigo. Incluso si Gaara lo hubiera seguido, no podría ser mucho más que proporcionar un aperitivo. Bajo tierra, Lupin no estaba contento con lo que estaba pasando, pero tal vez Sirius y él finalmente podrían resolver esta ridícula situación. Mientras se acercaba a donde sabía que Sirius se habría llevado al chico Weasley, escuchó voces elevadas y se habría golpeado la frente con la palma de la mano si no fuera un momento demasiado serio para ello. Traicionaste a mis padres. Soy el culpable de las muertes de James y Lily, y ahora es el momento de terminar lo que comenzó esa noche hace 12 años. Luego escuchó una lucha y entró para ver a Harry sentado a horcajadas sobre Sirius con su varita apuntando a la garganta del hombre. Expelliarmus. Lupin gritó mientras entraba a la habitación apropiadamente, tomando la varita de Harry en el aire mientras apuntaba con la suya a Sirius. Bueno, Sirius. Parece que la prisión ha sacado a la luz la locura interior. Sabrías todo sobre la locura interna, ¿no es así, Remus? Sirius respondió. Hermione pensó que las bromas sonaban un poco ensayadas, pero incluso sus sospechas sobre la lealtad del profesor Lupin no le permitían considerar la posibilidad de que estos 2 hombres adultos posiblemente se sentaran a idear rutinas de ida y vuelta. Sus sospechas sobre él estaban bien fundadas, al parecer, cuando en lugar de maldecir al hombre, Lupin ayudó a Black a ponerse de pie y le entregó la varita de Harry. Cuando nadie la miraba a ella ni a Harry, le deslizó su varita. Él era mucho mejor luchador que ella. ¿Estás trabajando con él?, gritó Harry. Ahora, Harry, hay una explicación simple para todo esto. Remus realmente deseaba que Sirius pudiera haber explicado por sí mismo, en lugar de usar declaraciones declarativas innecesariamente ambiguas. Fuera del camino Remus, es hora de cometer el asesinato por el que sufrí en Azkaban. Finalmente. Ahora, espera un minuto, él merece saber por qué he hecho mi espera. 12 años de eso. En Azkaban. Sirius gritó, su varita apuntando directamente a los 3 adolescentes que aún estaban escondidos en la esquina. No dejaré que lastimes a Harry, dijo Hermione, finalmente empujándose hacia el frente para pararse frente a él. Es un hombre lobo, Harry. Por eso se perdió esas clases y cenas. Agregó, mirando directamente a Lupin. Realmente eres la bruja más brillante de tu edad, señora Granger. No estoy planeando matar a Harry, de todos modos. A quien quiero matar es a él, respondió Sirius, dirigiendo su varita hacia Ron ahora.
Yo. Ron tartamudeó. Tú no, muchacho. Tu rata. Costras. La mano de Ron se coló en su bolsillo inmediatamente, encontrando a la rata todavía donde la había dejado. La rata podría haber sido capaz de salir después de que Ron se hubiera apoyado en la pared, liberando su ruta de escape, pero Sirius había estado observando con ojos de águila. Ese es el nombre con el que se conoce ahora, pero lo conocíamos por un nombre diferente. Dijo Remo. Ambos están locos. Gritó Ron, sosteniendo a Scabbers contra su pecho de manera protectora. Scabbers ha estado en mi familia durante años. 12 años, apostaría. Una larga vida para una rata común, ¿no crees? Y me imagino que le falta un dedo del pie. ¿Entonces? Ron estaba francamente aterrorizado ahora. Los asesinos eran una cosa, pero los chiflados eran otra. Cuando Peter Pettigrew fue asesinado hace 12 años, todo lo que encontraron de él fue un dedo. Cuando el profeta publicó una foto de tu familia en Egipto, Sirius vio aquí a Pettigrew. Peter Pettigrew. Pero tú lo mataste. Dijo Harry. Oh, ojalá. Se suponía que Sirius era el guardián del secreto, para proteger a tus padres y a ti, Harry. Sin que yo ni los demás lo supiéramos, decidieron cambiar a Peter para que nadie fuera tras el verdadero. Pero dijiste que eras responsable de matarlos. Harry señaló a Sirius. Fui yo quien sugirió confiar en esa rata. Debería haber sabido que él era el traidor. Cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. James y Lily se habían ido, tú estabas con Hagrid y Peter se había escapado. Para reunirse con Voldemort. Cuando lo alcancé, les dijo a todos que había sido yo, que los había traicionado, y luego voló la calle y a todos esos muggles. Estaba seguro de que él también estaba muerto. Nunca hubiera pensado tendría el descaro de cortarse su propio dedo. Pensé que él también era culpable durante años. Lupin admitió. Probablemente hubiera sido el primero en ofrecerse voluntario para cazarlo cuando escapó si él no hubiera venido a mí primero. No quería creer que me había equivocado tanto, pero cuando vi la foto y cuando me explicó su historia, todo encajaba demasiado bien. Eso sí, todavía estaba a 2 pasos de entregárselo a los dementores hasta que le conseguí algo de Veritaserum. Todavía no puedo creer que hayas hecho eso. Sirius gruñó. ¿Crees que Scabbers es ese tipo muerto? Preguntó Ron, bajando la mirada hacia la familiar cara andrajosa. De alguna manera se encontró confiando más en la rata de su familia que en el asesino convicto y el nuevo maestro de la escuela. Reconocería ese rostro en cualquier parte, en cualquier forma. Pasé 12 años soñando con él, pensando en todas las cosas que diría y en todas las cosas que haría. Expelliarmus. Snape gritó mientras entraba en la habitación, ignorando las 2 varitas que habían salido disparadas de las manos de Sirius y Remus. Bueno, esta es una agradable sorpresa. Solo esperaba que ustedes 2 estuvieran juntos en esto. No puedo describirles el placer que voy a tener al entregarlos a los 2 a los dementores. Me han dicho que es insoportable simplemente ver su beso, pero haré lo mejor que pueda. Después de todo, aquí todos somos viejos amigos. La sonrisa enfermiza fue suficiente para calentar los corazones de cualquier dementor o duende. Casi esperaba que Gaara estuviera aquí también. ¿Dónde está, asaltando mis tiendas de pociones otra vez? ¿Gaara? Preguntó Harry, mirando a Sirius, preguntándose si realmente había una conexión. Sirius no estaba seguro de qué decir. Sabía que su apariencia era sospechosa en el momento en que lo vi. Y luego, cuando el director le pidió que se quedara, estaba seguro de eso. Fue demasiada coincidencia, él apareció solo semanas después de tu escape por los pelos. ¿Cómo te las arreglaste? Eso, de todos modos. Magia. Dijo Sirius, su sonrisa de nuevo en su lugar. Bueno, no importa. Ahora que todo esto ha terminado, estoy seguro de que los oscuros secretos que esconde saldrán a la luz. Si me hubiera salido con la mía, habría salido la primera noche que estuvo en el castillo. Traté de aturdirlo y enviarlo de regreso a ti, pero su protección de arena me detuvo. Así que Snape finalmente es el malo. Gritó Ron abruptamente, mirando alrededor de la habitación en busca de confirmación.
No, chico simple, Snape se había vuelto hacia Ron para darle una paliza con la lengua, pero su varita salió volando después de que Harry le lanzara el encantamiento de desarme. Cuando parecía que Snape iba a lanzarse por su varita al suelo, Harry se acercó y la sostuvo en la cabeza de Snape. Espere. Necesitamos averiguar qué está pasando aquí. Profesor Lupin, por favor, ¿hay alguna prueba que nos pueda dar? ¿Algo? ¿Algo? Lupin se movió lentamente para recoger su varita y luego se acercó a Ron. Dale aquí, esto no debería doler ni un poco. Le arrebató la rata de las manos al pelirrojo y la sostuvo con el brazo extendido, con el disgusto firmemente grabado en su rostro enfermizo. Potter, como de costumbre, te has perdido por completo el peligro frente a ti. Ese hombre vendió a tus padres a Voldemort. Él necesita ser castigado. Snape dijo enojado, sin molestarse en mirar lo que Remus estaba haciendo con el cepillo de zapatos de la familia Weasley. Oh, cállate, Severus. Nunca sabías cuándo mantener tu enorme boca cerrada o tu nariz aún más grande fuera de los asuntos de otras personas. Sirius parecía estar disfrutando insultar a Snape, pero usó la distracción de Harry para tomar la varita que le había quitado al niño y la apuntó hacia la rata en la mano de Lupin. Lupin dejó caer la rata sobre la cama y ambos la apuntaron con sus varitas, lanzando en silencio el hechizo de inversión de animagos que habían tenido que dominar en los primeros días de los merodeadores, cuando aún estaban aprendiendo sus transformaciones. No sabía que la locura de Azkaban se podía pasar entre tontos. Snape interrumpió. Sé bastante Severus o tendremos que amordazarte. Remus tiró sobre su hombro. Costras. Gritó Ron, preocupado por la seguridad de su mascota recién recuperada. Harry y Hermione, que estaban de pie, observaron cómo la rata encima de la cama comenzaba a retorcerse y temblar en su lugar antes de comenzar a moverse. Fue lento, a diferencia de la mayoría de las transformaciones Animagus, con los brazos brotando de las piernas pequeñas, como un árbol que crece desde el suelo. Continuó creciendo y transformándose, las extremidades cambiaron de las de un pequeño roedor a las de un hombre, la cabeza se hinchó y aplanó. Hasta que finalmente en la cama yacía un hombre pequeño y gordo con un traje increíblemente sucio. No puede ser. No es la primera vez que se demuestra que estás equivocado, Severus. Dijo Remus, sus ojos fijos en Pettigrew. Ahora, es hora de terminar esto. Dijo Sirius, prácticamente lamiéndose los labios. Realmente había estado esperando esto. No, espera. Llamó Harry. No, Harry. Esto tiene que hacerse. Este hombre es directamente responsable de la muerte de tus padres y quién sabe cuántos más. Nos traicionó a todos y no se le puede permitir vivir. Normalmente la voz de la razón salió más oscura viniendo de Lupin. No, por favor. Mis viejos amigos. Peter habló por primera vez en años para suplicar por su vida. Sus rasgos eran asombrosamente andrajosos. Deberías haber pensado en eso antes de vender a James y Lily a Voldemort. Debes haber sabido que si él no te mataba, nosotros lo haríamos. Gritó Sirius, casi listo para hacer un movimiento imperdonable. No entiendes, el Señor Oscuro tiene poderes que no puedes imaginar. No tienes idea de las armas que posee. Me habría matado. ¿Qué habrías hecho? ¿Alguno de ustedes? Argumentó, ahora a cuatro patas sobre la cama, incapaz de desmontar sin moverse hacia uno de sus amigos asesinos de la escuela. Habríamos muerto antes que traicionar a nuestros amigos. Espera, no puedes matarlo. Harry gritó de nuevo. Tiene razón, no puede matarlo, señor. Hermione intervino también. Podemos explicarlo más tarde, pero por ahora, creo que tanto Sirius como yo nos lo hemos ganado. Pero si lo matas ahora, nunca serás libre. Nunca creerán que eres inocente. Esto finalmente hizo que Sirius se detuviera, mirando hacia atrás a la viva imagen de James. No podemos dejarlo ir, no digo que lo dejemos ir. Entrégalo a los dementores. Déjalo sufrir como lo hiciste tú, y luego serás libre. Dijo Harry. Por una vez, Potter tiene una buena idea. Si bien, por mi parte, estoy decepcionado por la idea de que no recibas un castigo cruel e inusual, Black, parece que Pettigrew es el que debe pagar el precio. No lo hago.
Sé si aún te queda el razonamiento más elevado que se les brinda a los humanos después de tu tiempo en Azkaban, pero confío en que Remus pueda actuar como intérprete para ti. Aunque, supongo que no puedes contar con él para el habla humana todo el tiempo, ¿verdad? Sirius parecía bastante molesto ante la perspectiva de que su tan esperada venganza fuera entregada a otra persona, pero una pequeña pizca de lógica estaba llegando a él. Ahora, si alguien con una varita y medio cerebro pudiera conjurar algunas cuerdas, podemos llevar esta cosa a los dementores y después de todo tendré mi espectáculo. A pesar de lo oscuro y mordaz que era el maestro de pociones en cada oportunidad, todos se sorprendieron de lo violento que podía ser. Se decía que ser besado era peor que la muerte, y parecía estar deseando que llegara tanto como Sirius. Harry no podía reconciliar el odio del hombre hacia su padre con su aparente necesidad de venganza. Le devolvieron la varita a Snape, la giró directamente hacia Pettigrew y lanzó el hechizo vinculante que obviamente no confiaba en nadie más. Dado que parece que ustedes dos están bastante bien versados en la magia animaga, ustedes dos tal vez conocen los hechizos de protección adecuados para evitar que se transforme. Sirius miró a Remus y viceversa. No debería haber esperado nada diferente. Si no se puede usar para infligir miseria o dolor a otro, supongo que no merece ser aprendido. Simplemente no le quites los ojos de encima. Y Pettigrew, si veo tanto como un bigote, tomaré más de un dedo. El gordo, que lloraba en silencio, asintió. ¿Por qué? Resulta que sabes tanto sobre ser un animago. Y Pettigrew, un mago sin importancia bajo ningún punto de vista, ¿fue capaz de lograr una proeza de magia tan rara? Preguntó Snape. Bueno, con el pequeño problema peludo de Remus, necesitaba a alguien que lo mantuviera ocupado en las noches de luna llena. Y tú no siempre estabas disponible, Severus. Sirius sonrió. Él fue el único de su grupo que nunca sintió un profundo remordimiento por esa broma. Snape se burló de su adversario, pero mantuvo su varita apuntando a Pettigrew. Así es como escapaste de tu celda. Me preguntaba si alguno de tus parientes tuvo algo que ver. Me temo que no. Sirius no se molestó en dar más detalles. Ron había estado en estado de shock al descubrir que la rata mascota, que había pasado 3 años durmiendo en la misma cama que él, y varios años con sus hermanos, mientras la acariciaban, alimentaban y transportaban como una verdadera mascota, de hecho había sido un mago oscuro responsable de una de las mayores atrocidades de la guerra contra Voldemort. Su primera expresión al volver a la conciencia fue, ¿por qué eras mi rata? Era una pregunta pertinente, y una que Remus se había hecho más de una vez. ¿Por qué no volver con los mortífagos a los que sirvió, o huir por completo? Bueno, estaba esperando que el Señor Oscuro regresara, y si mostré mi rostro a cualquiera de sus seguidores, podrían pensar que lo había enviado a una trampa. Todos saben lo que los Lestrange le hicieron a los Longbottom después de que el Señor Oscuro desaparecido. Los niños y Sirius no lo sabían, pero Severus y Remus sí, y tomaron las palabras en silencio. Un cobarde, de principio a fin. Sirius escupió. Todos comenzaron a moverse hacia el castillo, de regreso a través del estrecho túnel. Con la invasión de las patrullas de dementores, no podían arriesgarse a llevar a Sirius a Hogsmeade sin llamar a un enjambre, y necesitaban que un humano revocara la orden de atacar / besar a la vista. Ahora que las cosas se habían calmado un poco, las emociones comenzaban a sangrar nuevamente. Mientras Snape y Lupin tenían al prisionero bajo control, Sirius estaba de regreso con Harry ayudando a cargar a Ron, quien aún gemía. De todas las personas, Snape había sido el que había sugerido vendar el brazo de Ron antes de que ese idiota de Weasley se desangrara hasta a morir, y poner una férula en su pierna rota. Harry no pudo evitar notar que Sirius realmente no estaba ayudando mucho con el peso de Ron, pero no podía sostenerlo contra el hombre demacrado ya que claramente luchaba por caminar sin tropezar, sin ninguna carga adicional. Realmente lo siento mucho, Ronald. Por lo general, tengo una disposición tan dulce como un perro. Más de una vez, el padre de Harry sugirió que hiciera el cambio permanente. Podría vivir con la cola, pero las pulgas son un asesinato. Ron no se molestó en responder, en lugar de eso gimió cuando su pierna lastimada fue empujada. Supongo que nadie te ha dicho esto nunca, Harry, pero cuando naciste, tu padre y tu madre me nombraron tu padrino. En realidad, sí lo sabía.
Ah, sí, supongo que estabas obligado a hacerlo en algún momento. Sirius, tan audaz como solía ser y tan entusiasta como había estado por conocer a su ahijado, ahora estaba actuando inusualmente manso ahora que estaba hablando directamente con Harry. No tenía idea de cómo hablar con este chico que significaba el mundo para él y que estaba trabajando activamente para salvarlo. Vi tus juegos de Quidditch más de una vez este año. Creo que le habrías dado una oportunidad a tu papá. Espera, ¿me viste jugar? ¿Cómo podría perdérmelo? Estuviste increíble. ¿Planeas jugar profesionalmente después de terminar tus estudios? No, no creo que pueda, el nivel en el que se encuentran los jugadores internacionales es, espera, ¿me enviaste la saeta de fuego? Oh, sí, lo hice. No fue fácil conseguirlo, pero me he perdido demasiados cumpleaños y navidades, así que será mejor que empiece a compensarlos, ¿no crees? Harry se sonrojó ante la generosidad, todavía tan poco acostumbrado a recibir regalos, y nunca le habían dado un regalo tan extravagante. Espera, entonces, ¿por qué le enviaste uno a Gaara también? ¿Fue para que no los confiscaran? No, en realidad ni siquiera había considerado que lo harían. Él rió. Severus tenía razón en una cosa, conozco a Gaara. Lo conocí cuando llegó por primera vez a este país. Así que estuvo trabajando contigo todo el tiempo. Harry se sentía muy reivindicado. Aunque Sirius había resultado ser un buen hombre, Gaara seguía trabajando espiando para él. Bueno, no intencionalmente. Simplemente terminó asistiendo a Hogwarts antes de que me diera cuenta, y de vez en cuando me contaba lo que estaba pasando en el castillo, pero no lo llamaría espía. Entonces, si él estaba contigo, ¿por qué me odia tanto? Preguntó Harry. Tendrías que preguntarle eso. Tiene un poco de temperamento, pero es un buen chico. Estaba medio muerto cuando lo encontré, pero cuando estuvo lo suficientemente bien, insistió en ayudarme a encontrar a Peter y aclararlo. Mi nombre. Harry pensó en esto. Era algo extraño que Gaara hubiera estado trabajando con Sirius todo el tiempo, pero no tenía nada que ver con por qué era tan antagónico con ellos. A Harry no se le ocurrió que la mayor fuente de sus conflictos había sido un malentendido en el que Harry había malinterpretado las acciones de Gaara y luego lo había atacado. En cambio, simplemente se decidió por la opinión de que, si bien podría no ser pura maldad como una vez se sospechó, Gaara todavía era un poco idiota. Harry, quería preguntarte, una vez que todo esté resuelto, por supuesto, y lo entenderías si no quisieras, ya que probablemente te hayas construido una vida allí y todo eso, y en realidad no me conoces. Y bueno, Sirius claramente estaba luchando por preguntar algo, así que Harry esperó pacientemente. Ron apenas estaba consciente en este momento tanto del dolor como del estrés. Y la pérdida de sangre no ayudaba. Bueno, me preguntaba si te gustaría venir a vivir conmigo después de que todo esto se haya resuelto. Entiendo que quieras seguir viviendo con tu tía y tu tío, pero, ¿estás loco? Por supuesto que quiero dejar a los Dursley. ¿Tienes una casa? ¿Cuándo puedo mudarme? Harry aprovechó la posibilidad. Este hombre que era amigo de sus padres, que era un mago, que era amable, generoso y divertido, y que odiaba a Snape, estaba preguntando si Harry quería vivir con él. Sirius de hecho metió la mano en su bolsillo para pellizcarse, solo para asegurarse de que no estaba soñando. Había tenido sueños como este desde que salió de Azkaban, pero incluso ellos nunca habían sido tan esperanzadores, los dementores habían dañado horriblemente esa parte de su mente. Espera, ¿Gaara va a estar allí? Preguntó Harry cuando lo consideró. Sirius se rió de eso, pero confirmó que ese era el plan, a lo que Harry también se rió. No tanto por la perspectiva de vivir con Gaara como por la contagiosidad de la frivolidad de su padrino en esta circunstancia bastante tensa. Se calmaron cuando sus hombros temblorosos provocaron otro gemido de Ron. Al frente de la procesión, Snape escuchó la risa combinada y tuvo un recuerdo horrible de la última vez que escuchó esa carcajada sincronizada. Con el renacimiento de James Potter, parecía que los merodeadores se habían reunido una vez más, aunque brevemente. El horror ante el pensamiento inicial se calmó cuando miró hacia adelante a lo que los dementores le harían a Pettigrew. En el ministerio no pasaba nada.
El grupo había comenzado a discutir sobre el presupuesto de quién soportaría el peso de un destacamento de protección prolongada con base en la escuela. Nadie había podido ponerse de acuerdo en qué estaría compuesto ese detalle, ya que el personal de Hogwarts se negó resueltamente a permitir que los dementores se quedaran, y Lucius estuvo de acuerdo en que eran más peligrosos que Black. Fudge argumentó del lado de su plan original, pero no parecía tener ningún otro argumento para respaldarlo aparte de que había sido una buena idea para empezar, criar y desplegar tantos dementores. A Bones y Scrimgeour no les gustó la situación de los dementores, pero dijeron que su presupuesto no podría permitirse extender la protección a tiempo completo de la escuela masiva con aurores. Es posible que puedan prescindir de 2 o 3 como máximo durante un año, a menos que reciban una inyección masiva de fondos para pagar el entrenamiento y la retención de los aurores adicionales. Mientras que Sutherland y Barnett habían enfatizado los peligros de que tantos dementores estuvieran lejos de Azkaban, su principal fuente de alimento, y sus propios presupuestos en dificultades. Como en casi todos los temas discutidos antes, Murvidus no habló de ningún lado. Lo más que había dicho hasta ahora era confirmar su asistencia, y la multitud de cosas que le había susurrado al oído a Fudge. Más allá de los presupuestos también estaba la cuestión de la responsabilidad. Dado que Azkaban nunca había tenido un fugitivo, era un problema nuevo. Era el problema de las personas que atrapaban a los delincuentes o el problema de las personas que lo habían dejado escapar. Barnett incluso había intentado poner algo de eso en Hogwarts, diciendo que ellos eran los que estaban siendo atacados y que tal vez necesitaban asumir cierta responsabilidad para protegerse. Minerva había pasado 5 minutos muy ruidosos explicando la falla en esa lógica. Albus los había dejado a ella y a Filius para que hicieran la mayoría de sus argumentos por él, ya que su mente estaba en otra parte. Todavía estaba terriblemente nervioso por dejar la escuela. La intuición de su viejo le gritaba que regresara de inmediato, ya que la escuela probablemente estaba siendo quemada hasta los cimientos. La única razón por la que no había detenido la reunión era que tenía la misma sensación cada vez que dejaba el castillo durante más de 10 minutos, y aún no había sido destruido, aunque había ocurrido ese desagradable incidente con Quirrell. En el 92 cuando había estado ausente, y de nuevo con la cámara cuando había sido suspendido en el 93, fuera de la sala de reuniones sellada de forma segura estaba la secretaria, más como decoración que como función. El hombre adulto sabía que en realidad no estaba siendo empleado para ningún tipo de propósito útil esta noche, pero se contentó con saber que solo tenía que ponerse de pie y parecer profesional mientras el señor Goyle siguiera merodeando por ahí. Después de que el hombre se aburriera y se fuera, pudo acomodarse contra la pared y comenzar a leer el último bestseller que había comprado en Flourish y Blotts durante el fin de semana. Gerald Goyle había estado al margen durante demasiado tiempo. No solo esta noche, sino que en sentido figurado había sido expulsado hace meses por Lucius, quien aparentemente ya no los necesitaba a él ni a Crabbe. Todo había comenzado cuando ese Malfoy pequeño y tontorrón empezó a hablar de Vincent y Gregory por alguna razón. Entonces Lucius les había ordenado que hicieran que sus hijos actuaran de forma más servil con el pequeño y precioso Draco. Por supuesto, tanto Crabbe como Goyle habían prestado atención a la orden, ya que era un precio relativamente pequeño a pagar. Habían sido insignificantes en las filas del Señor Oscuro durante la Primera Guerra, mientras que los Malfoy prácticamente lo habían financiado. En otras palabras, había estado por encima de ellos durante décadas. Pero después de que Vincent y Gregory fueran asustados por ese pequeño advenedizo psicótico de Gara, Lucius no había dicho nada. Acababa de dejar de pedir su ayuda en los proyectos. Había comenzado a incluirlos en menos reuniones. Tanto Gerald como Anthony Crabbe también eran soldados del ministerio de muy bajo rango, pero Lucius siempre había elevado sus posiciones y les había prestado su poder y título. Ahora, estaban de vuelta en el lodo y no estaba bien. Después de todos los trabajos sucios que le habían hecho al hombre, de todas las cosas desagradables que Gerald había hecho personalmente por orden de Lucius, y aquí estaba él, habiendo pedido ser incluido en la importante reunión entre algunas de las personas más poderosas del país, y Lucius tuvo el descaro de decirle que regresara a su escritorio. Porque Gerald tenía una fecha límite próxima y no se vería bien en su revisión. Bueno, eso fue todo.
Lucius podría haber sido alguien en el ministerio, pero en los círculos importantes, estaba perdiendo el favor. Había fallado espectacularmente en encontrar al Señor Oscuro a pesar de que aquellos verdaderamente leales a él sabían que todavía estaba vivo. Bueno, si Lucius no iba a ayudar a su señor, Geralt lo haría, y tenía la sensación de que los Crabbe se sentirían de la misma manera. Se fue para ir a casa y llamar por Flu a Antonia en privado. Las cosas iban a cambiar, y Lucius estaría fuera para variar. El secretario más antiguo del ministro de magia no sabía de qué había estado murmurando enojado el señor Goyle, ni sabía con qué propósito el gran hombre se había marchado, solo sabía que ahora no lo observaban y tenía toda la noche para leer. Paz. Cornelius había pedido comida y bebida para todo el día y la noche para que no hubiera posibilidad de interrupción. No podía dar fe de lo útil que sería eso en la reunión, pero la secretaria ciertamente disfrutó la oportunidad de holgazanear. Al salir a la noche fresca e iluminada por las estrellas, los 7 viajeros dispuestos y no dispuestos se sorprendieron con diversos grados de alivio al ver el castillo. Para algunos, fue el regreso a su escuela y hogar seguros, para otros fue un espectáculo al que habían anhelado regresar desde su infancia, y para uno fue el último recuerdo de bondad en una vida por lo demás perversa y superficial. Estoy terriblemente contento de que haya estado aquí esta noche, profesor. Hermione le dijo a Snape. Consideró reprenderla por hacerme la grosera en un momento como este, pero en cambio se conformó con: yo, por mi parte, ciertamente no estoy contento de haber tenido la desgracia de involucrarme en este lío. Si no hubiera visto al profesor Lupin escabullirse bajo el sauce esta noche, podría haberme salvado. Mi culpa por cumplir con mis deberes, supongo. Hermione no intentó volver a hablar con su profesor de pociones. Entonces, todo este tiempo solo estabas tratando de atraparlo. Harry sintió hacia el miserable Pettigrew. Sí, ¿recuerdas cuando irrumpí en la torre de Gryffindor? Por supuesto. Causaste un buen lío. Ah, bueno, estaba un poco emocionado de estar de vuelta allí, y como perro puedo estar un poco animado. Dijiste que todos habíais aprendido a hacerlo. Uno era una rata, no pudo evitar que su voz se torciera, tú eras un perro, el profesor Lupin era un hombre lobo de todos modos, entonces, ¿qué era mi padre? Tu padre era un ciervo. Tenía grandes cuernos en la cabeza. Por eso lo llamábamos cornamenta. Espera, ¿cornamenta? Como lunático, colagusano, canuto y cornamenta. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Sirius, asombrado, preguntándose si Lupin podría haberlo dicho. Los vi en el mapa, no tenía idea de que eran ustedes 4. Entonces, puedo adivinar que el profesor Lupin es Mohoni, y mi papá es cornamenta. ¿Cuál eras tú? Soy Padfoot. Tenía todo tipo de nombres mucho más interesantes en mente, pero tu papá dijo que mi mejor característica eran las suaves almohadillas de mis pies. Lo llamé un tenedor peludo y demasiado grande. Entonces, colagusano es. Harry miró al último miembro, pero Sirius intervino. Muerto. Colagusano murió hace 12 años, en lo que a mí respecta. Peter es todo lo que queda, y muy pronto eso también desaparecerá. Harry se calmó un poco. Entonces, mi madre también tenía un apodo. Oh, bueno, Lily, verás, vino un poco más tarde. Cuando se nos ocurrieron esos nombres, todavía no le gustábamos a todos por una razón u otra. Alborotadores, nos llamó. Bueno, entre otras cosas, ciertamente tenía una manera con las palabras. Luego, más tarde, cuando James y ella estaban saliendo, estaban demasiado enamorados como para molestarse con cosas infantiles como esa. Sirius no pudo evitar la nota amarga. Tampoco pudo evitar pensar en la otra Lily, a fuerza de un apodo, lo sabía. Por supuesto, no sería el momento de mencionar eso ahora. Lupin, aunque soy perfectamente capaz de vigilar a un mago del calibre de Pettigrew por mi cuenta, sería mejor que no te quedaras mirando. Snape se detuvo cuando se dio cuenta del verdadero problema con su distraído compañero. Guardia. Lupin estaba mirando directamente hacia el cielo despejado mientras las nubes se abrían para revelar la enorme luna llena que brillaba sobre ellas. Snape alejó a Peter de Lupin, quien aún no se movía, mientras que Sirius acababa de notar el problema y saltó para tratar de razonar con su amigo. Remus, tomaste tu poción esta noche.
pero Lupin no estaba en casa en este momento. Todo lo que quedaba era el lobo, esperando que su cuerpo se corrigiera. Sirius siguió tratando de sacar a Lupin de sí mismo, el tiempo suficiente para llevarlo a un lugar seguro. En cambio, los cambios comenzaron a ocurrir en todo el cuerpo del hombre, sus extremidades se alargaron momentos antes de que balanceara su brazo hacia el convicto fugitivo y lo enviara volando. Harry y Hermione se encogieron junto a Ron, que aún estaba inconsciente, y observaron aterrorizados cómo su profesor más querido se convertía en una pesadilla frente a sus ojos. El cambio no tomó mucho tiempo, pero fue gráfico. No fue la transición orgánica de una transformación animaga, era más parecido a los huesos debajo de la piel reorganizándose para parecerse más a un lobo, y luego la carne en la parte superior se derritió y se reformó para igualar. Cuando terminó, los espectadores desconocidos estaban atónitos y asustados. No se atrevieron a respirar por temor a incitar el inevitable ataque de una criatura conocida por su agresión universal. Desafortunadamente, Ron, dormido, gimió y se movió, atrayendo la mirada del lobo. Aulló con fuerza y luego dio un paso hacia ellos, sin desviar los ojos. No era una conexión con el hombre interior, los ojos que estaba haciendo eran los de un depredador que había visto una cena fácil. Harry no estaba seguro porque estaba muy asustado, pero pensó que lo veía como sus labios. Su enfoque de acecho se detuvo cuando Snape se paró frente a ellos y lanzó un encantamiento de escudo justo a tiempo para bloquear el golpe con la garra que habría abierto la garganta del hombre o al menos asegurado que estaría elaborando la poción Wolfsbane por sí mismo a partir de ahora. El lobo atacó ferozmente y sin pausa, sus patas y dientes chocaron inofensivamente contra la barrera invisible que Snape había erigido, pero no sin costo alguno. Estaba causando una tensión visible mantener el escudo durante tanto tiempo bajo un asalto prolongado de una bestia mágica. Harry quería hacer algo para ayudar, pero su encantamiento de escudo no estaba a la altura de este estándar y no podía hacer nada para someter al lobo sin lastimarlo, o, más probablemente, cabrearlo. Snape estaba teniendo la misma dificultad. Si soltaba el escudo, podría disparar un hechizo a tiempo, pero no era un experto en el manejo de criaturas mágicas. Sus especialidades eran las pociones y las artes oscuras, y cualquier hechizo del que pudiera estar seguro que funcionaría en un hombre lobo probablemente también le causaría un daño duradero a Lupin. Sin embargo, esto no lo detendría ya que su defensa se rendiría pronto y no arriesgaría su propia vida, y mucho menos las vidas de los que estaban detrás de él, por el bien de Lupin de todas las personas. Estaba empezando a leer el tiempo del lobo para poder derribarlo y disparar su contraataque, cuando él y el lobo fueron salvados por Sirius, que había saltado sobre la espalda del hombre lobo. El hombre convertido en perro había atacado ferozmente en la fracción de segundo que pudo antes de que el hombre lobo mucho más grande lograra detenerlo. Padfoot rodó hasta detenerse, pero volvió a levantarse, ignorando las probables costillas rotas que había causado la caída, y atacó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Siguió arremetiendo contra el gigantesco hombre lobo solo para ser rechazado o arrojado después de lograr solo un mordisco o un arañazo. Cada vez que lo enviaban al suelo duro, le tomaba un poco más de tiempo volver a levantarse. Con la atención de todos en la pelea de perros de un solo lado, Harry salió por detrás de Snape y corrió hacia un lado. Cogió una piedra grande y se la arrojó tan fuerte como pudo, que se había cansado de la interferencia del pequeño canino y ahora planeaba acabar con ella. La roca voló recta y certera y golpeó al enorme sabueso en la nuca. Harry no había pensado que noquearía al profesor Lupin o incluso lo aturdiría, había sido un movimiento impulsivo de su parte para salvar a su padrino. Ahora que había un hombre lobo enojado enfocándose completamente en él y sin un hechizo de escudo para protegerlo, Harry se preguntó si podría haber hecho un movimiento mejor. Retrocedió lo más que pudo, pero terminó tropezando con una raíz y fue enviado al suelo. Sirius no se movía, y Snape parecía listo para lanzarle algo mortal a Lupin. Harry se estrujó el cerebro pero no se le ocurrió nada. No había nada que él pudiera hacer. Él iba a morir, el profesor Lupin lo iba a hacer. El lobo, que había estado muy molesto al principio, estaba literalmente gruñendo después de que Harry se cayera, tomando el movimiento rápido como una señal de agresión.
Su hocico estaba a no más de 1,5 metros de los pies de Harry cuando un borrón arenoso salió volando de detrás del árbol y golpeó a Lupin en la cara. Lo que Harry había pensado y esperado en un principio que podría ser la arena de Gaara resultó ser el pequeño animal completamente ajeno que habían estado persiguiendo antes. Había saltado y balanceado todo su cuerpo para golpear a Lupin con su cola desproporcionadamente grande. En lugar de la suave palmada de una cola con tanta pelusa alrededor que Harry hubiera esperado, había derribado al hombre lobo como una masa de hierro. De repente, Harry ya no era el enemigo número 1 de los hombres lobo. Mooni se volvió hacia el animal significativamente más pequeño y corrió tras él cuando se lanzó alrededor del sauce boxeador y se perdió de vista. En cuestión de segundos, el hombre lobo se había ido y estaban a salvo. El primer pensamiento de Harry fue revisar a Sirius, pero donde había aterrizado el perro ahora estaba vacío. Giró para ver cómo estaban sus mejores amigos y su profesor más odiado, solo para encontrarlos en pánico. Harry, es Pettigrew, se ha escapado. Hermione gritó. Ron todavía estaba inconsciente y no sabía nada, pero Snape se veía muy descontento por el escape de la patética rata, y Hermione estaba tan frenética como siempre mientras buscaba entre las plantas cercanas para tratar de encontrar al roedor. Harry quería hacer lo mismo y juntos podrían tener una buena oportunidad de atrapar a Pettigrew antes de que llegara demasiado lejos, pero el problema más apremiante era Sirius. Harry miró más de cerca el lugar donde había aterrizado Sirius y, a la luz plateada de la luna llena, pudo ver el negro brillante de la sangre que se dirigía colina abajo hacia el bosque. Potter, ¿a dónde crees que vas? Ni siquiera se te ha escapado que hay un hombre lobo en las inmediaciones. ¿De verdad eres tan temerario o arrogante que quieres perseguirlo? Harry se giró hacia Snape. Sirius está herido. Tengo que ir a ayudarlo, señor. Es demasiado peligroso, Harry, dijo Hermione. Ron pareció moverse con los gritos renovados pero luego se quedó quieto de nuevo. Si Snape fuera un hombre de apuestas, lo que había impedido una vida de mala suerte y peores decisiones, habría apostado dinero a que Weasley durmiera toda la noche a esta taza. No podemos dejarlo. Está sangrando, y todavía es un fugitivo. Tenemos que llevarlo a un lugar seguro antes de que un dementor lo encuentre y lo bese. Harry no iba a esperar más, así que caminó entre los arbustos y bajó la colina hacia el bosque oscuro para encontrar a su padrino desaparecido. Hermione quería correr tras él, pero una tos severa le recordó que el profesor Snape necesitaba un poco de ayuda para cargar a Ron. El siguiente dúo luchó considerablemente para levantar el peso inerte de Ron a través de la maleza detrás de su determinado líder. No podían dejar a Ron a la intemperie de esta manera, pero Snape tampoco podía enviar a Harry solo al bosque, ni podía dejar que Hermione tratara de llevar a Ron sola al castillo. No es que ella se marcharía de la difícil situación de Harry, por lo que la extraña pareja tuvo que cargar al pelirrojo inconsciente con ellos. Harry había seguido el rastro de sangre durante todo el tiempo que pudo verlo, pero luego tuvo que confiar en las conjeturas, ya que el dosel bloqueaba toda la luz por varios metros a la vez y estaba tropezando en la oscuridad total. Cuando regresó a la luz, tuvo que buscar de nuevo para encontrar el rastro. Obviamente, Sirius había estado actuando completamente por instinto después de su lesión, cojeando con la cola entre las piernas a pesar de que la seguridad estaba en la dirección opuesta. Corriendo unos 6 metros frente a un hombre lobo que gruñía, Gaara estaba considerando si podría haber una mejor solución para los problemas licantrópicos de Potter. No tenía arena, chakra o magia, ni la capacidad física para luchar contra el hombre lobo, por lo que realmente sus opciones habían sido limitadas para empezar. Mientras se acercaba a un árbol, con la esperanza de que su tamaño más pequeño le diera la maniobrabilidad para escapar, también pensó si a Potter no le hubiera gustado ser un hombre lobo. Obviamente, Lupin no recibió tratamiento, lo que lo puso en un alto nivel de agresión para empezar. Agregue a eso la pelea con un perro, una piedra arrojada a su cabeza, bocados escondidos detrás de escudos, y ahora pequeños animales golpeándolo con sus colas, y tiene un lobo muy enojado. La cola de Gaara se agitaba con el viento mientras corría como nunca antes. La mayor parte de su vida había consistido en quedarse quieto y dejar que su arena matara a los que lo rodeaban.
De vez en cuando se le había pedido que hiciera una retirada táctica, pero nunca antes había tenido que huir tan desesperadamente para salvar su vida. Podría haber algo que sacar de esta experiencia, pero Gaara estaba luchando por mantenerse por delante de la bestia más grande detrás de él, por lo que no podía permitirse el lujo de dejar que su mente divagara por más de un segundo. Cuando escuchó que el lobo se acercaba a él, decidió arriesgarse a una muerte inminente y tomar medidas, en lugar de seguir corriendo sin rumbo fijo y finalmente ser atrapado como un conejo que huye. La acción no fue tan decisiva o violenta como le hubiera gustado, pero saltar a una rama baja y trepar por el tronco de un árbol alto para ponerse a salvo fue efectivo. Observó al lobo saltar al árbol y tratar de escalarlo tras él, pero su cuerpo de proporciones incómodas no era bueno para mucho más que correr y pelear. Después de algunos intentos, el hombre lobo se dio por vencido en tratar de alcanzar el refrigerio engreído y comenzó a dar vueltas alrededor del tronco del árbol. Gaara supuso que esta era una solución aceptable. O el hombre lobo eventualmente se aburriría y se iría, o ambos podrían esperar hasta que la luna se pusiera y el sol saliera. Por supuesto, habría una buena cantidad de incomodidad inicial con la desnudez pública y el descubrimiento de que Lupin no era el único que ocultaba un secreto lunar, pero en comparación con ser mutilado, era una opción, algo, preferible. Por otra parte, con la forma en que Lupin había estado atacando a Padfoot antes, Gaara quería ir y asegurarse de que el hombre/perro estuviera bien. No es que Gaara pudiera ofrecer mucha ayuda práctica, pero no sería capaz de quedarse de brazos cruzados ante la posibilidad de que Sirius estuviera en algún lugar del bosque, desangrándose hasta morir. Entonces, contrario a su dignidad, Gaara comenzó a tratar de comunicarse con el lobo enojado de la única manera que podía. Como animal, trató de ser tan silencioso como su forma humana porque habría llamado la atención sobre su problema secreto y porque Tanuki hacía los peores ruidos. Aún así, tenía que hacer lo que tenía que hacer, hizo un par de aullidos y gemidos urgentes que parecieron captar la atención de Lupin. Recibió algunos ladridos y gruñidos a cambio. Gaara no estaba del todo seguro de lo que estaba diciendo o de lo que estaba respondiendo Lupin, pero esperaba que sus intenciones fueran comunicadas. Los dos intercambiaron algunos ruidos más antes de que Gaara recordara lo que le había estado molestando en la nuca, el hueso que originalmente había traído para distraer al lobo. Luchó estirando la mano por encima de su espalda para tirar del bulto de tela, pero cuando lo hizo, inmediatamente llamó la atención del lunático, la nariz del lobo más poderosa se concentró en el hueso carnoso en un instante. Haciendo un par de gemidos más patéticos, Gaara le arrojó el hueso a Monei y vio que la bestia lo atrapaba. El lobo resopló bastante enojado con el hueso entre los dientes y luego salió corriendo como si hubiera perdido interés en Gaara, lo que probablemente había hecho teniendo en cuenta la delicia que ahora estaba saboreando. Así que, incrédulo, se quedó en la rama durante 10 minutos más, esperando que regresara corriendo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando no podría escuchar a nadie venir ni podía ver o oler a nadie ni nada cerca, se arriesgó y descendió al suelo del bosque y se fue por donde vino. Se desvió cuando pudo oler a Potter y su grupo en el bosque y corrió tras ellos. Todavía faltaban horas para el amanecer y su transformación de regreso a ser humano y solo podía rezar a cualquier dios que todavía pudiera escuchar las oraciones de un monstruo para que nada más sucediera antes de que fuera rehabilitado. Fuera del castillo, Draco finalmente había regresado a la línea de árboles con la pila de ropa de Gaara bajo el brazo y su calabaza flotando frente a su varita, solo para encontrar que el niño Tanuki se había escapado a alguna parte. Suspiró y se preguntó si podría salirse con la suya volviendo adentro y esperando a que su amigo regresara a un lugar cálido y mucho más seguro. El aullido que podía escuchar en la distancia le recordó las aterradoras bromas de Gaara sobre que había un hombre lobo en el bosque. Probablemente no. Aunque, por mucho que se preocupara por Gaara, no había forma de que pusiera un pie dentro del bosque por la noche nunca más. Había paseado por el bosque prohibido de noche durante su primer año, y juró entonces que no volvería a hacerlo nunca más. También había jurado no volver a decir más de 5 palabras consecutivas a Potter, pero ya podría haber roto esa. Por un lado, estaba bastante seguro de que uno de los insultos que le había lanzado en segundo año había sido alrededor de 7 palabras muy creativas e insultantes.
El propio niño que vivió estaba empezando a temer que una de las acromántulas se hubiera cruzado con el perro herido y lo hubiera tomado como una comida fácil, cuando finalmente se encontró con el hombre junto a un pequeño lago. En algún momento, Sirius se había vuelto a transformar en humano y yacía junto a la orilla del agua, inconsciente y sin respirar visiblemente. Temiendo lo peor de nuevo, Harry se adelantó y revisó el pulso de su padrino como había visto hacer a los médicos en la televisión. Le tomó demasiado tiempo encontrar el pulso suave para su tranquilidad, pero cuando Snape y Hermione arrastraron a Ron al claro, pensó que podría haber localizado el latido que estaba buscando. Afortunadamente, Severus era mucho más experto en comprobar signos vitales y, después de arrojar a Ron al suelo, rápidamente confirmó que Sirius estaba vivo y que no corría peligro inmediato de morir. Los instó a que trasladaran el desperdicio de piel a un lugar cálido si querían que su vida continuara más allá de las próximas 5 o 6 horas, pero no se esforzó demasiado por persuadirlos. ¿Qué pasa? Ron murmuró mientras se corría también otra vez. Miró a su alrededor desde donde estaba en el suelo, muy fuera de sí. Ron, estamos en el bosque. Te lastimaste la pierna, ¿recuerdas? Dijo Hermione, moviéndose hacia él. Correcto. Ron dijo, no muy complacido de despertar a esta realidad. Hermione ayudó a Ron a ponerse de pie, apoyándolo mientras saltaba con su pie de trabajo, mientras Snape levitaba a Sirius. La mirada en el rostro de Severus dejó en claro que ni siquiera le gustaba que su magia entrara en contacto con el montón de trapos llamado Black. Les tomó horas arrastrarse hacia el castillo, siendo retenidos sobre todo por Ron, quien apenas podía cojear a través del suelo irregular y los sistemas de raíces con Hermione apoyándolo. Harry había estado iluminando el camino, pero mientras reducían la velocidad para asegurarse de que sus amigos no se quedaran atrás, regresó y ayudó a Hermione a cargar a Ron. Snape, odiando su tarea, se agitó progresivamente más y más a medida que se demoraban en el bosque. Le ahorró a los niños sus cavilaciones, pero sabía que los dementores vagaban rutinariamente más allá de los límites de la escuela y hacia el bosque prohibido, y tan pronto como uno de ellos captaba el olor de Black, todos acudían en tropel hacia él. Incluso con un Patronus o dos, no había esperanza si estaban rodeados. Si bien los adolescentes ignoraban ese riesgo, también tenían su propia cuota de ansiedad. Harry giraba principalmente en torno a no volver al castillo a tiempo para salvar a su padrino. A Hermione le preocupaba que el profesor Lupin pudiera reaparecer una vez que hubiera comido lo que fuera ese pequeño animal que había distraído al hombre lobo. Se veía muy similar a los dibujos que Luna Lovegood había distribuido hace un tiempo, pero Hermione no podía entender por qué la mascota desaparecida de Ravenclaw estaría involucrada en todo esto. Ron, como siempre, estaba aterrorizado de encontrarse con arañas, aunque su mente también estaba preocupada por todo el dolor en el que estaba. Si alguno de ellos hubiera podido ver más allá de los árboles, habrían sabido que estaban a solo 1 milla de distancia del castillo, pero luego un escalofrío comenzó a extenderse por el suelo y en sus mentes y espíritus. Como Snape había predicho, uno de los espectros se había desviado de su ruta de patrulla obligatoria y se había cruzado en su camino. Hubiera disfrutado mucho atacando simplemente por las 5 almas deliciosas allí, pero cuando sintió a Sirius Black, chilló de júbilo y se abalanzó para reclamar su presa sancionada. Snape había dejado caer a Sirius al suelo tan pronto como vio la capa flotando entre las ramas y estiró su varita hacia el monstruo. Expecto Patronum. Declaró, con calma pero con resolución, evocando recuerdos de años atrás. La niebla plateada salió de su varita y ahuyentó al dementor. Esto podría haber asustado a la cosa si no hubiera olido el alma distinta de Black. En cambio, se abalanzó más allá del Patronus incorpóreo, tratando de alimentarse de la magia de la luz hasta que agotó la endeble protección. En ese momento, Severus lanzó un Patronus con toda su potencia que formó una barrera infranqueable que los protegería. Harry podría haber considerado por qué el profesor Snape tenía una sierva como su Patronus, pero en cambio sus ojos volaron al otro lado del claro donde un segundo dementor había aparecido de entre los bosques oscuros. Voló directamente hacia ellos. Así que, sin molestar a Snape, Harry gritó, Expecto Patronum, lanzando su propia niebla plateada para defenderse del dementor del otro lado.
La luz del Patronus de Snape se movió rápidamente para abarcar a todo el grupo desde todos los lados, pero Harry mantuvo su propio intento menos poderoso de complementar su barrera. Habrían estado bien con solo la sierva de Snape protegiéndolos de no haber sido por los dementores que habían comenzado a acercarse a ellos. A diferencia del primero que había hecho sonar el grito de guerra, el resto descendió flotando como medusas en masa para abrumar a sus objetivos. Dumbledore, como de costumbre, definitivamente había estado en lo cierto cuando advirtió a principios de año que los dementores no distinguían entre los que cazaban y los que se interponían en su camino. Con Harry y Snape eligiendo a Patroni, no había forma de mover a Sirius y Ron al mismo tiempo, por lo que el grupo estaba inmovilizado. Afortunadamente, con el poder mágico de Severus, unas pocas docenas de dementores no fueron suficientes para drenarlo a él o a su Patronus. Fue después de que los minutos se convirtieran en horas, las horas transcurrieran y el flujo de dementores nunca pareciera terminar, que Snape comenzó a luchar bajo el peso combinado. Las docenas se habían convertido en cientos y su Patronus, que podía contener a 3 docenas de dementores indefinidamente, había comenzado a oscurecerse y vacilar. Harry siguió lanzando su propio escudo, pero eso se absorbió en minutos y tuvo que volver a lanzarlo. Ron y Hermione estaban indefensos en la burbuja de luz, el único uso que podían ofrecer era gritar ocasionalmente cuando la luz se había debilitado demasiado en un área y un dementor se acercaba demasiado. A lo largo de todo esto, Sirius no había recuperado la conciencia, lo que Ron envidiaba mucho. Bajo el aumento de la carga, Snape sabía que su sierva estaba a minutos de desaparecer por completo y dejarlos a la merced inexistente de los cientos de dementores que habían ingresado a los terrenos de la escuela para cumplir con la única directiva que les interesaba seguir: encontrar a Sirius Black y alimentarlo. Harry entró en pánico y en un momento tanto de desesperación como de esperanza, invocó a su propio Patronus corpóreo, conjurando recuerdos, esperanzas y sueños de felicidad. El ciervo se paró junto a la sierva y juntos pudieron mantener a raya a la horda, siempre y cuando la magia de Harry y Cerberus resistiera. Atrapados bajo el enjambre que estaba dando vueltas alrededor de su área protegida, el grupo no pudo ver ni pudo evitar que la mayoría restante de los dementores se acercara a ellos hacia el castillo. Los cientos que rodeaban a Harry, Snape, Ron, Hermione y el herido Sirius no se detuvieron en su asalto, pero el resto de la totalidad de los dementores que habían sido criados y traídos a Hogwarts no habían podido sentir su objetivo a través de sus hermanos. Habían ido a la siguiente cosa más atractiva: el castillo lleno de adolescentes angustiados, maduros para los besos. Tal vez 300 o 400 capas negras rodeaban el pequeño recinto de Harry y Severus, y al menos 500 más habían comenzado a moverse hacia la escuela donde sintieron su comida. Cuando el primer grito salió, los dementores quisieron correr a la escena rápidamente, pero inmediatamente sus domadores habían tratado de detenerlos temiendo exactamente esta eventualidad. Lamentablemente, se habían aislado unos de otros y se habían visto abrumados debido a la gran cantidad de ellos.